Hola, bienvenidas y bienvenides a esta charla sobre narrativas móviles, escritura e ilustración en el espacio urbano. Mi nombre es Iracema Fernández, yo soy escritora, artista visual y activista feminista y agradezco infinitamente al High Festival por esta invitación y a ustedes por acompañarme. Antes de comenzar, es necesario hacer una fe de ratas. Cuando propuse el tema de esta charla, pensé en mostrarles una lista de ejemplos sobre ilustración feminista activista en Latinoamérica que han sido de inspiración para mí, una tarea que no era sencilla por la inmensidad de ejemplos existentes, y pensé que las listas hablan más de lo que dejan fuera que de lo que están enumerando, de modo que la muestra que yo haría iba a ser una selección de 50 minutos y tenía la condena de ser parcial, injusta y torpe. Sin embargo, conforme iba desarrollando esta charla, un tema más urgente me envolvió y fue el que para crear comunidad y para crear imaginación política que nos plantee las posibilidades de proyectar un mundo diferente, no hacen falta múltiples ejemplos, sino politizarnos desde el cuerpo, desde lo propio y todo lo que nos rodea, para que podamos romper después, en consecuencia, con las estructuras que nos dominan y nos oprimen. Podrá sonar fácil y obvio para algunas personas, pero para otras es un camino nublado. Por lo menos para mí fue un camino que me tomó casi 3 décadas descubrir, y ese es el mensaje que quiero compartirles hoy. Y voy a iniciar con contarles esta referencia. Hace 92 años, en febrero de 1928, la gestora cultural, activista política, actriz, traductora y escritora mexicana Antonieta Rivas Mercado escribió un texto al que tituló La mujer mexicana, y abro paréntesis, les voy a leer una cita. Las mujeres mexicanas, en su relación con los hombres, somos esclavas, casi siempre consideradas como cosa y, lo que es peor, aceptando ellas serlo, sin vida propia, dependiendo del hombre, le siguen en la vida, no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho. Toleran cuanto del hombre venga. El resultado es este: no estima ni respeta a la mujer. Es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se les eduque e instruya, que se cultive su mente y aprendan a pensar. Puede repugnarle a la mujer emplear la lógica masculina, pero, como no ha elaborado una propia, antes de preconizarle que lo haga, más vale urgirla a que venza su resistencia y aproveche la existente. Cierro cita. Cuando leí esta frase de Antonieta, lo primero que pensé era que su pensamiento era tan progresivo que ahora podremos considerarla como una de las protofeministas mexicanas. Sus ideas me parecen tan relevantes ahora como lo fueron hace 100 años. Sin embargo, sus ideas y su trabajo permanecieron en la sombra, porque víctima de un juicio por parte de la prensa y la sociedad que se enfocó más en el desafortunado suicidio de Antonieta que todo el trabajo que ella realizó. Y este cambio de narrativa por parte de la prensa y la sociedad sobre el trabajo de una mujer, de enfocarse más en los infortunios y la vida privada de alguien que por su trabajo de vida y por la lucha de los derechos humanos de las mujeres, se llama fiscalización del tono. Y esta charla, en esencia, quiere mostrarles sobre lo peligroso que puede ser disminuir los discursos de alguien y resaltar otros temas menos relevantes. También cuando alguien se pronuncia y se le dice que no lo diga de esa forma, que debería decirlo más amablemente, también es fiscalización del tono. Y eso es algo que sucede mucho en los movimientos feministas.
sobre todo en los movimientos feministas callejeros. Y pues mi objetivo es que el arte feminista y las acciones y el activismo feminista, no solo en el trabajo en casa, sino afuera, en las calles, es muy bueno para romper con la fiscalización del tono y tener un mensaje con la gente de a pie. Intervenir la calle es una práctica reciente en mi vida. Yo antes de eso recuerdo que quería ser escritora y estaba obsesionada con escribir un libro y publicarlo. Y cuando decidí pintar mi primer mural, recuerdo haberme preguntado quién, quién lo verá, cómo sabré que no va a ser cubierto por graffiti o con publicidad en unas horas. Y si yo no estoy ahí para ver la reacción de la gente, ¿cómo sabré que va a significar algo? Pero en cuanto comencé a dar la primera pincelada, sentí que las miradas de todos los peatones y transeúntes estaban sobre mí. Y me gusta pensar que cuando hago estas actividades, que una persona en 1 millón leerá mi mensaje o que una persona en los 23 millones de población flotante cada día en la Ciudad de México y el área metropolitana lo podrá ver, porque sucede algo muy particular en esta ciudad, y es que cuando tú sales a las calles, estás segura de que estás viendo cientos de rostros nuevos que jamás habías visto antes. Y cuando estaba pintando ese primer mural, recuerdo una niña que se acercó a mí y me preguntó, ¿quién te enseñó a dibujar? Y yo le dije que había aprendido mirando dibujos en internet y que si ella quería también podía hacerlo. Y recuerdo haberle dado a la niña el pincel, pero ella no se sintió segura de hacerlo, ella no se atrevió a dar ese paso, a intentarlo, aunque fuera algo que tal vez de facto no sabía, pero ¿quién nos dijo que no sabemos dibujar? ¿Quién nos dijo que no sabemos escribir? Y me pareció muy importante que esa niña tuviera tan interno el hecho de que ella no sabía dibujar, cuando tal vez es el primer lenguaje con el que tenemos contacto. Entonces, pues, le dio pena y no lo hizo, pero le dije que podía practicar ella y que después podría salir a pintar sus propios murales. Y cuando terminé ese mural, recuerdo que puse mi firma y empecé a recibir mensajes de gente que se tomaba alguna foto y que lo compartía en sus redes sociales. Y entonces me di cuenta de que me gustaba mucho eso, pero la verdad es que ese mural está todavía en una zona que es privilegiada, segura, transitada, y a decir verdad, es la pared de una casa de cultura y fue mi mamá quien me ayudó a conseguir ese espacio. El mural, pues, es lindo, es cómodo a la vista, es perfecto para una fotografía en redes sociales, pero nada más. Fue en noviembre de 2018 cuando emprendí un viaje local a Santa Clara, Coatitla, que es un sitio lejos de donde yo vivo ahora, pero no muy lejos de donde crecí. Me considero una mujer de la periferia y a pesar de que la última mitad de mi vida he vivido aquí, en el centro de la Ciudad de México, intento volver por lo menos un par de ocasiones a la periferia. Y yo sé que incluso hay mucha gente que viviendo en la Ciudad de México jamás han pisado o pisarán sitios como este. Aquella tarde me acompañó una amiga y poeta que se llama Rosario Loperena e hicimos un viaje juntas en metro y después tuvimos que tomar un taxi media hora hacia el norte y recuerdo que desde la ventana observaba nombres de bandas musicales locales. Algunas se llamaban ISIS, como el grupo terrorista, algunas se llamaban Los Babies, Sonido Apocalipsis, y también veía muchísima publicidad de partidos políticos con los mismos tonos, con mensajes para impulsar a la gente, pero a votar por ellos, pero pues nada más. Y mientras estábamos en ese trayecto, recuerdo que el taxista nos dijo que
había dudado en llevarnos porque sabía que era un lugar muy peligroso y nos aconsejó que nos cuidáramos y que regresáramos temprano a nuestras casas. Y mientras íbamos hacia allá, mi amiga y yo nos sentimos muy, muy inseguras, desprotegidas y tuvimos miedo porque Santa Clara Coatitla se encuentra en Ecatepec, Estado de México, que es el lugar más peligroso en México para ser mujer si tomamos en cuenta las estadísticas de feminicidio. Y es un peligro que además va en aumento. Hace un par de años se decía que 7 feminicidios sucedían en la República Mexicana y las últimas cifras dicen que son entre 11 y 12 mujeres víctimas de feminicidio cada día. Y esa tarde fuimos convocadas por la gran artista, activista y fotógrafa Sonia Madrigal para intervenir una pared con mensajes feministas. Y cuando llegamos, vi un grupo de mujeres y personas que habían ido a apoyar en la realización de las obras en esta barda y estaban trabajando, ya estaban interviniéndola. Y quiero decir que durante esas horas no me sentí ni desprotegida, ni vulnerable, ni con miedo. Mientras pintábamos ahí me sentía bien, me sentía protegida. Vimos mujeres caminando con sus hijes, vimos abuelas caminando con sus canastas o sus bolsas del mercado, hombres y mujeres realizando la vida cotidiana. Y cada persona que pasaba se detenía al menos por un segundo y volteaba hacia donde estábamos nosotros. Y en ese momento me di cuenta del prejuicio tan grande que una mujer nacida y crecida en la periferia, que era lo que yo era, me había construido de la gente que era igual que a mí, que era igual a mí los últimos 15 años. Y pensé que aunque la gente viva en un entorno habitualmente violento, nunca es indiferente a lo que ve ni a lo que sucede en su colonia. La mayoría quiere, como todos nosotros, un sustento digno para su familia. Al final de la tarde, cuando la noche estaba a punto de caer, supimos que era hora de irnos. No hay que tentar al diablo, dice una frase popular. Y ese muro que dejamos no solo hablaba, sino que era un abrazo que podía recibirse por cualquiera a cualquier hora. El año siguiente, al lado de Sonia Madrigal, hicimos una intervención en los muros exteriores de una escuela primaria en Ciudad Nezahualcóyotl, o Nezayork, como también se le conoce, con el apoyo del Centro Cultural España, y formamos un colectivo efímero al que llamamos Mujeres desde la Periferia. Ese fin de semana recuerdo que dibujé sobre un muro un dibujo muy sencillo, muy rápido, muy simple. Era una mujer desnuda, con los brazos extendidos y en sus cabellos guardaba mensajes de consignas feministas. Un sujeto en condición de calle se acercó a mí y me dijo muy molesto: voy a venir en la noche y voy a tapar el sexo de esa mujer con cruces rojas, con taches rojos. No llegó esa noche, pero lo cierto fue que alguien censuró mi ilustración con pintura gris sobre los senos y el pubis de mi dibujo en los siguientes días. Y yo estaba sorprendida de que mi ilustración causara tanta molestia cuando esas mismas paredes tenían penes pintados con aerosol, aparentemente desde hacía tiempo. Y también cuando yo me preguntaba y decía, hay muchísimas mujeres que son retratadas semidesnudas para promocionar una marca de papas fritas o una marca de jabón en polvo, y nadie se indignaba, y nadie se indigna. Entonces, bueno, se indignaba. Y recuerdo que Sonia me dijo algo muy importante. Me dijo: ¿has visto cómo el cuerpo desnudo de una mujer, si no sirve para el deleite masculino, es un cuerpo que debe ser censurado?
Y esto es claro un mensaje de aleccionar, es un mensaje de un hombre intentando decir, o una comunidad, porque realmente no sé quién lo censuró, diciendo qué se puede decir y qué no se puede decir y cómo se debe decir. Después, nosotras, jugando con la misma lógica, censuramos aquellos penes en la entrada de la primaria y pusimos corazoncitos. Y yo dije, ok, ya estamos dialogando, pensé. Pero ese fin de semana, una mujer a quien llamaré Sam llegó con su pareja y se acercó a dos compañeras del colectivo para preguntar si nosotras podríamos ir a colocar mensajes en la calle donde ella trabajaba. Sam era trabajadora sexual y en días previos unos policías del Estado de México habían amenazado de muerte a ella y a sus compañeras porque querían más dinero para dejarlas tranquilas, para dejarlas trabajar. Y ellas dijeron que no, que era demasiado, que apenas y sacaban dinero para ellas y en consecuencia fueron golpeadas y amenazadas. Y cuando Sam nos vio, nos contó que la señora que vive en la casa donde ella trabajaba les invitó y les dio permiso para que pegaran algún mensaje en la pared para ya no ser molestadas. Y Sam dijo que ellas no podían ser, porque si ellas lo hacían, les iba a ir mucho peor. Y fue por eso que cuando nos vio a nosotras en la calle, se acercó y pidió ayuda. Y Sam dijo que su marido no quería que ella hablara con nosotras porque pensó que nosotras íbamos a rechazarlas por el tipo de trabajo que hacían. Y ese día respondí mis dudas iniciales. Supe con certeza que más de una persona en 23 millones iba a recibir ese mensaje de sororidad y de acompañamiento que nosotras queríamos dar. Y también aprendí y entendí que lo que sucede en la calle nunca será indiferente pese a las toneladas de publicidad y basura de partidos políticos. Y a pesar de que un hombre intentó censurar este mural fiscalizando el tono en el que las cosas deben ser o no ser dichas, otra mujer como Sam pudo acercarse porque vio ese mensaje directo en su barrio y pidió ayuda para que nosotras la acuerpáramos. Y frecuentemente recibo mensajes lindos acerca de las cosas que coloco en la calle cuando pongo mi firma y me gusta mucho que la gente se sienta acompañada, que la gente se sienta acuerpada por estos mensajes, pero también me gusta interpelar y también me gusta incomodar y quiero confrontar a las personas que reprimen socialmente e institucionalmente los derechos de las mujeres. Porque aunque me guste mucho salir a las calles, yo no las siento seguras ni las siento mías. En este país asociamos la felicidad con un lugar seguro y vasto, y a ese lugar le llamamos privilegio. Es una pequeña caja donde no tenemos miedo de estar donde estamos y puede ser una colonia segura, transporte privado, evitar algunas calles, pero las mujeres que vivimos queremos asociar, que vivimos aquí, queremos asociar la felicidad con un lugar seguro dentro y fuera de nuestras casas. Y como mujeres, muchas, muchísimas no lo tenemos ni lo hemos tenido en su totalidad. Incluso cuando entre amigas feministas creamos un espacio seguro, también le llamamos privilegio. Sin embargo, suelen ser espacios ficticios. Recuerdo muy bien una noche, hace menos de un año, cuando yo salía de casa de mis amigues, iba hacia mi casa
me bajé en la estación Patriotismo, qué nombre tan irónico, para caminar 15 minutos hacia mi casa. Yo iba un poco distraída y cuando paré en seco para cruzar la calle en semáforo, fue en ese momento cuando me di cuenta que un hombre me venía siguiendo. Intenté acelerar y disminuir el paso para comprobar si en realidad lo estaba haciendo y sí, él venía y aceleraba y desaceleraba. Crucé la avenida y él la cruzó conmigo y recuerdo que le mandé un mensaje a mi grupo de amigues diciéndoles que un hombre me estaba persiguiendo y que lo iba a confrontar. Y eso hice, porque no quería que él me siguiera hasta mi casa y viera dónde vivo, porque no me sentía, pues, fuerte. Y le grité y lo confronté, muy, muy asustada, y aquel hombre negó haberme estado siguiendo. Cruzó la calle para despistar a los pocos autos que teníamos de testigo y mis amigues me llamaron por teléfono para estar al tanto, les mandé mi ubicación, todo. Yo corrí por la calle para perderlo de vista, pero volteaba de tanto en tanto y solo veía como él me seguía con la mirada, estaba de pie en el mismo punto sin moverse hasta donde pudo. Aquella noche llegué a mi casa y recuerdo que me dio insomnio y lloré de miedo. Y cualquiera diría, ¿qué hacías sola por la noche? ¿Por qué estabas vestida así? Seguro tú te lo buscaste, pero esa gente nunca dice qué hacía él ahí y quién le dijo que podía seguirme. Y esta anécdota la traigo a colación por ser reciente, pero a muchas nos ha pasado. Cuando es hora de regresar a casa, tenemos un grupo grande de amigas donde mandamos nuestra ubicación en vivo durante 8 horas por si algo nos sucede en el camino, porque no hay edad ni forma del cuerpo que nos mantenga protegidas si eres mujer o si se te identifica como una. De acuerdo con el último registro de la OCDE, México es uno de los países con mayor abuso infantil en el mundo, pero se dice que solo un caso de 100 es denunciado. México también es uno de los países que crea y consume más pornografía infantil. Las categorías de Pornhub, aquí y en el mundo, suelen decir titulares como me cogí a mi hermana mientras ella estaba dormida, una mañana de sexo con mi madrastra, sexo con una extraña en la calle, adolescentes calientes en mi cama, etcétera, que reflejan muy bien los deseos masculinos y el contenido que consumen con precisión. Hace algunos años surgió el hashtag en Twitter que se llamó Mi primer abuso y la cantidad de historias y la edad de las mujeres que fueron víctimas de ese abuso eran sorprendentes. Muchas mujeres recibimos nuestro primer abuso sexual alrededor de los 5 años. El primero, a veces por un primo, por un hermano, por un padre, por un tío, por un abuelo, a veces por varios en diferentes ocasiones y todos en el seno de tu familia. Y en ocasiones las mujeres permanecimos calladas 20 años y sabemos que no todas hemos hablado. Y cuando aprendes a hablar y a gritar por ti y por otras, un fuego se enciende y no se apaga. Les voy a leer esta frase que escribió la escritora Cristina Morales en su novela Lectura Fácil, abro cita. Yo lloraba, pues, de placer, en ese caso concreto del placer de la politización, o sea, el placer de emerger de los fangos de una situación de sometimiento, el placer de localizar el dedo índice de la mano, estirarlo y dirigirlo contra tu sometedor, aprender a señalar, pasar de víctima a sujeto, ese placer. Cierro cita. El colectivo chileno Las Tesis
nos regalaron un performance urgente el año pasado. Con el dedo índice, miles de mujeres en todo el mundo comenzamos a cantar: el violador eras tú, el violador eres tú. Y la cantidad de mujeres reunidas en la calle dando ese grito fue potente y fue necesario y fue un urgente, y es impresionante ver cómo esa ola que surgió hace unos años en Latinoamérica cada vez está tomando mucho más vuelo y está acompañando a más mujeres y está invitando a las mujeres a que alcen la voz. Y pienso en lo importante que es emanciparse y tener el placer de la politización, como señala Cristina Morales. Y es un camino que no es sencillo, pero es importante. Y a veces puede parecer un camino espeso y nublado en el que llevas una velita para iluminar tu camino, pero luego te das cuenta que puedes ver un poco más porque tus amigues prendieron también esa velita, y también porque si tú amplificas más la vista y miras hacia adelante, la niebla empieza a desaparecer y entonces encuentras las velas que también encendieron mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas de la Via Yala, mujeres de la periferia, mujeres migrantes, mujeres trans, mujeres de diferentes estratos sociales, muchas tipos de mujeres, y también población no binaria, etcétera. Y eso es muy bueno porque a veces tú piensas que tienes tu propia velita y que es muy difícil, pero cuando ves todas estas velas encendidas junto contigo, el camino es mucho más sencillo. Quiero contarles ahora algo que me sucedió mientras yo estudiaba la licenciatura de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo recuerdo que en aquel momento la academia no me interesaba demasiado porque no sentía que me estaba hablando, que estaba hablando de mí o que me interpelaba. No sé si les ha pasado. Y fue un día hasta que una maestra, la maestra Nelly Maldonado, nos dejó leer la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Y mientras la iba leyendo, que es este poder increíble que tiene la literatura para acompañar también y para despertar, sentí que por primera vez alguien había provocado un terremoto en mí, que alguien había escrito una novela hace 20 años en otro país con una realidad similar, pero que estaba retratando con fidelidad lo que yo sentía y lo que yo estaba viviendo. Y sentí que fue la primera vez que alguien puso una vela en mis manos para ver en la oscuridad, pero era una vela que no estaba completamente encendida. Y en esta fabulosa novela que Ricardo Piglia escribió sobre la ficción que los gobiernos construyen para narrar eventos históricos y que el Estado institucionaliza para manipular los hechos y crear versiones oficiales de la historia, que posteriormente forman parte de los libros escolares y forman parte de la memoria nacional, y que generalmente ofrecen la visión del vencedor, del colonizador y del patriarca. Cuando sucedió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 por parte de policías municipales que estaban coludidos con el crimen organizado en México, el gobierno mexicano dio una explicación a la que llamó verdad histórica. Y es el ejemplo de esta ficción que crearon para no reconocer la corrupción interna frente a la ola de manifestaciones callejeras y múltiples marchas encabezadas por madres, padres, familiares de los desaparecidos y miles de personas pidiendo justicia. El
presidente en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje que en resumen decía, un mensaje que dio 3 meses después, que en resumen decía, ya, supérenlo. Y casi todos los medios de comunicación replicaron aquella verdad histórica. Fue la sociedad civil, las familias, los periodistas independientes quienes nunca reconocieron aquella verdad. Y este año, el 30 de junio de 2020, casi 6 años después de la desaparición forzada, por parte del gobierno en turno se realizaron nuevas investigaciones donde se determinó que los jóvenes fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Colula, en el municipio de Guerrero, y después sus restos fueron arrojados al río San Juan, y el fiscal general de la República en turno ha dicho: se acabó la verdad histórica. Un día me enteré que Ricardo Piglia asistiría a la Feria Internacional del Libro en Oaxaca en noviembre de 2013 y yo grité de la emoción porque sentí que podía platicar con él, y en aquel tiempo las cosas se arreglaron a mi favor porque yo había recibido por primera vez un sueldo y con eso tomé un camión y pagué un hotel barato en la ciudad de Oaxaca y necesitaba hablar con él. Recuerdo que Ricardo Piglia tenía una agenda muy saturada con entrevistas y medios nacionales e internacionales, y aún así me acerqué y le pregunté si podía hacerle estas preguntas y él aceptó. Y el único día que tenía de descanso lo usó para recibirme a mí y a una compañera de mi edad, Patti Salinas, que ahora es una talentosa escritora y editora. Y en aquel tiempo yo tenía 2 preguntas en mente. La primera fue: ¿qué posición debe de tomar un joven o una joven para politizarse frente a su realidad? Y la segunda decía: ¿qué consejo le daría usted a una joven escritora? Como pueden ver, yo llevaba años desesperada por encontrar un camino, por encontrar que algo me hablara, que algo me hiciera vibrar más, porque su novela fue un despertar para mí, pero aún así yo no sabía cómo podía hacer ese despertar íntegro, ¿no? Que algo por fin me hiciera entenderme a mí y politizarme. Y él, con su voz de sabio, me dijo, abro cita: lo que yo recomiendo es politizarse a través de lo propio. Para hablar de la sociedad hay que tener base en la experiencia real. Yo prefiero esa mirada de lo político que empieza al revés, no como quienes dicen el sistema capitalista es esto, 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 porque ahí estamos hablando en general y la política debe de empezar en la experiencia concreta. Y recuerdo que cuando escuché eso dije, claro, eso era, yo no necesitaba leer en la academia sobre la muerte del autor, yo necesitaba teoría desde abajo y desde el cuerpo. Sin embargo, en aquellos años no era común escuchar sobre feminismo, así que luché por la emancipación de otras, pero no había luchado por mi propia emancipación. Estando en las luchas y las manifestaciones, yo sentía que algo me faltaba, pero no sabía qué era, porque de verdad no creía que mi experiencia de vida me hacía agente histórica y creía que yo debía de apropiarme de otras luchas y hacerlas mías, porque mi experiencia de vida como mujer era una situación incómoda y dolorosa que me colocaba en una posición vulnerable. Y yo negaba esa historia mía y me negaba a ser vista como una víctima y creía que el feminismo se trataba de ser víctima y gritar por ello. Pero un día comienzan a surgir
historias de abuso a tu alrededor y te das cuenta que todo eso que pasó cuando eras niña y adolescente y adulta, también le pasó a tu hermana y a tus primas y a tus tías y a tus abuelas y a tus amigas, y tú no sabías que eso era sistémico y que se repetía una y otra vez desde hace siglos. Y cuando te das cuenta quieres investigar y buscar información, saber cómo empezó y dónde tuvo su origen. Y entonces es cuando te encuentras textos feministas, textos teóricos de hermanas mayores que teorizaron desde el cuerpo para hacer unos lentes que te permitan leer la sociedad, pero son unos lentes a los que tienes que añadirle tu propia graduación para verlo con tus ojos a partir de tu experiencia concreta, como dijo Piglia. Y porque la experiencia, nuestra propia experiencia de vida, pues es conocimiento legítimo, constructo teórico y una lucha, y te das cuenta que no lo sabías y que esa lucha no estaba en los libros de historia de la escuela, no estabas en la academia que te tocó estudiar, que no pertenece a la historia oficial ni a la verdad histórica, que no se te enseñaba que ese sistema se llama patriarcado y que es un sistema que genera olvido continuo para dominar. Y pues esta historia de emancipación de lecturas, pues la encontré no solo en los textos, también lo encontré en las calles, escuchando las vidas de otras compañeras y de otras hermanas. Y entonces así fue como fui construyendo este constructo teórico y aprendiéndome a nombrarme a mí misma. Ya no hay paso atrás. Desde que tú te creas esta teoría y haces esta emancipación, no importa que te digan que estás loca, que estás furiosa, que estás descerebrada, porque tú sabes que cuando alguien te está diciendo eso, que por favor te calles, que por favor lo pidas bien, es porque alguien está fiscalizando el tono de tu lucha. Hay una frase muy hermosa de la escritora Sara Ahmed en su poema Una queja feminista, que les quiero leer. Dice, abro cita, típico de ti, cuando te escuchas solo expresándote a ti misma y entonces no eres escuchada. Los ojos ruedan para atrás, se ponen blancos como diciendo, ay, aquí ya viene ella y su queja, ella es tan quejosa. Y lo que aprendemos de esos ojos que giran es que ruedan antes de que digas algo. Y podrías decir cualquier cosa, podrías estar hablando de cualquier cosa y todavía ruedan. Y escucharte como si te estuvieras quejando es no escucharte en lo absoluto. Cierro cita. Y esta cita de Sara Ahmed me recuerda mucho a otra de Mary Bird, en la que ella dice que las mujeres, incluso las mujeres que hablan, las que no son silenciadas, terminan pagando un precio muy alto por hablar, porque son desacreditadas, porque son, pues no sé, vistas como si sus palabras no valieran la pena, como si se estuvieran quejando eternamente. En fin. Al principio de esta charla les hablé de Antonieta Rivas Mercado con esta frase, este texto hermoso que ella escribió sobre la mujer mexicana. Y pienso mucho en ella y he pensado mucho en ella desde el año pasado que surgieron unas luchas feministas y unas protestas feministas muy fuertes aquí en México. Y Antonieta fue hija del famoso arquitecto y director de la Academia de San Carlos, Antonio Rivas Mercado, que fue el encargado de construir el ángel, de terminar la construcción del ángel de la independencia. Y todos esos eventos han estado conectados para mí desde ese entonces,
porque el año pasado un evento cimbró los movimientos feministas en México. El 12 y el 16 de agosto salimos a la calle a protestar para exigir justicia por una adolescente que fue violada, presuntamente por 4 policías de la Ciudad de México. Se dice presuntamente porque fueron la misma institución la que estropeó todo el proceso para saber quiénes habían sido los abusadores, los violadores de la niña. Fue un hecho que fue violada, pero nunca se supo con certeza quiénes la violaron. Y este evento despertó muchísima indignación feminista a nivel nacional, y al grito de "no me cuidan, me violan", miles de mujeres hicimos una concentración y marchamos para exigir justicia, porque ¿cómo era posible que quienes supuestamente deberían cuidarnos nos están violando? El grado de impunidad máxima es que una mujer sea abusada dentro y fuera de su casa por cualquier hombre y además por un policía, y a eso le llamamos violencia institucional machista. La distinción de nuestra lucha fue el glitter que una compañera lanzó sobre el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, que hay cosas que pasan en esta ciudad también con un reloj exacto. El 12 de agosto de 2019 fue cuando una feminista y cuando luchamos y se le aventó el glitter a Jesús Horta, y el 12 de agosto de 2020, exactamente un año después, se giró una orden de aprehensión en su contra por tratos con la delincuencia organizada. Y durante la protesta del 16 de agosto, recuerdo ver cómo se destrozó una estación de Metrobús, se quemó una estación de policía, se pintaron decenas de grafitis con aerosoles en tonos vivos sobre las calles y sobre el simbólico monumento del Ángel de la Independencia, que fue inaugurado, ya como bien les dije, en 1910, y que estuvo a cargo de Antonio Rivas Mercado. Los grafitis sobre el Ángel de la Independencia decían: México feminicida, la policía viola, ACAB, violicía, no se va a caer, lo vamos a tirar, refiriéndose al patriarcado, entre otros mensajes que se pusieron sobre el suelo y sobre el monumento. También hubo un evento particular, y es que un hombre infiltrado golpeó a un reportero en el rostro. Incluso cuando se anunció que la marcha iba a ser separatista, la gran mayoría de los medios de comunicación enviaron hombres para cubrir la nota y nos decían a nosotras provocadoras por pedir a los hombres que no se metieran en la marcha y en la protesta. Y el resultado fue el siguiente: de los 157 medios que hicieron la cobertura, la mayoría de ellos se enfocaron en las pintas a la Victoria Alada, al reportero y a la estación del Metrobús. Menos de 20 medios de comunicación se centraron en lo principal, que fue la violación múltiple al adolescente. El gobierno de la Ciudad de México levantó muros sobre la Victoria Alada para que la gente no mirara las pintas sobre el monumento, y criminalizó las protestas feministas llamándonos provocadoras. Días después, con aquellos muros levantados, las feministas volvimos a colocar los mismos mensajes que ellos pretendieron ocultar. El rechazo social y el discurso oficial no se hizo esperar. Hubo ataques masivos en contra de las feministas con mensajes que decían: ustedes mismas hacen que su lucha sea desacreditada, y otras frases mucho más violentas que decían: por eso las matan. Y nosotras, desde entonces y hasta el día de hoy, hemos respondido: exigir justicia no es provocación. Y descalificar lo que se dice por cómo se dice es también fiscalización del tono, y es una manera muy efectiva para bloquear y para cancelar un mensaje
por la forma en que se dice y por quién lo pronuncia. No se centraron en la violación, no se centraron en los abusos por parte de la policía, solo se centraron en eso que llamaron destrozos y en un reportero golpeado. Una vez más, Ricardo Piglia retrató muy bien este ejemplo cuando en su novela relata cómo un hombre campesino que está luchando en contra del gobierno por conservar su tierra, pero atrae la atención de los medios y en cuanto las cámaras voltean hacia él y le ponen un micrófono frente a sus ojos, lo ridiculizan por cómo luce, por cómo habla, por lo pedestre en que se enuncia. Y aunque el hombre del campo no conozca el modo de hablar que los medios le exigen, por supuesto que conoce su lucha y conoce la opresión con la que es dominado, pero como no maneja este lenguaje que le están pidiendo, pues le retiran el micrófono, las cámaras y desacreditan sus peticiones. Tanto la institución, es decir, el gobierno, como los medios de comunicación y la sociedad se han encargado de vigilar, desacreditar, oprimir y castigar a los grupos minoritarios y a las mujeres. Recuerdo que en comidas familiares, posterior a este evento, me señalaban en casa y me decían, así no, hay formas de hacerlo, tienen que ir a denunciar, pídanlo bien, esas no son maneras y otras formas para exhortarnos a ser las buenas víctimas. Y es un ejemplo también de cómo las mismas familias pueden fiscalizar el tono de tu lucha. Ellos que crecieron contigo también pueden replicar estas violencias dentro de la casa. Y pues no, dijimos que nosotras estábamos cansadas de ser víctimas. Y este dato que les voy a dar es muy importante porque este dato se logró gracias al trabajo que muchas compañeras feministas empezaron a exigirle a la institución después del 12 de agosto y hasta el día de hoy, y es que se han abierto 252 carpetas de investigación en contra de elementos de seguridad pública y privada por los delitos de violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, corrupción de menores, intento de feminicidio, etc. Y saber estas cifras, que en aquel momento, el año pasado, salimos a marchar por una mujer y después de este trabajo sabemos que son por lo menos 252 casos que tienen carpetas de investigación. Hicimos unas protestas. Yo personalmente modifiqué el logo de la Policía Estatal y el logo de la Policía de la Ciudad de México para decir que frente a la violencia institucional machista y frente a la criminalización de la protesta, no estamos para pedir permiso y que nuestra lucha es legítima. Aquella noche, mientras marchábamos, mirábamos a otras compañeras quemar, romper, pintar. Y yo recuerdo que yo estaba con mis amigas, estábamos tomadas de las manos, con glitter rosa en nuestras ropas, en nuestro cabello, con nuestras mochilas en las espaldas, felices. Era una euforia histórica porque nos sentimos libres, nos sentimos unidas, nos sentimos poderosa y no teníamos miedo de estar en la calle porque estábamos juntas. Incluso vimos correr a un par de hombres en sentido contrario a nosotras y nos pareció irónico, histórico también. Y desde ese entonces también decimos, a mí me cuidan mis amigas, no la policía, y es verdad. Quiero decirles que en esas protestas conocí a muchas nuevas hermanas activistas que luchan contra la violencia institucional, contra la violencia en casa, contra la violencia callejera, contra la violencia en redes sociales, que es una violencia muy, muy fuerte. Y
recuerdo mucho una frase de la escritora Catalina Ruiz Navarro, el título de un libro que tiene, que es muy hermoso, y dice que las mujeres que luchan se encuentran. Y para mí esas historias no son historias que salen en los medios de comunicación y no son historias que salen en los lenguajes institucionales y tal vez no van a ser historias que pertenezcan a los libros de historia en el futuro, pero son historias que nos contamos entre nosotras y que cambiamos y transformamos entre nosotras y que salimos a la calle a hacer estos cambios que para nosotras son tan necesarios y que si fuimos tocadas por las historias de otras mujeres, donde pudimos reflejarnos y generar las propias, fue por eso, fue porque hubo un contacto directo, sin fiscalización del tono que cruzara esa comunicación. Y esto me hace pensar mucho en el arte callejero, que es el tema de esta charla, y las marchas, y el arte que las mujeres también van sosteniendo mientras vamos marchando por todas las protestas latinoamericanas, los performances que nos han regalado, un montón de manifestaciones y pluralidad de feminismos que se representan a través de estos esfuerzos. Y solo son la punta del iceberg del trabajo político y activista, porque a través del arte y las acciones directas vamos avanzando en temas de políticas públicas para exigirle y presionar a las instituciones privadas y públicas y gubernamentales que se hagan cargo de sus abusos de poder y también de las omisiones de la restitución de los derechos humanos de nosotras y de todes. Y creo que sí hay una diferencia muy importante en ver una marcha a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, y ver una marcha con tus propios ojos. Hay una diferencia muy importante en hacer arte solo para ti, tal vez un sector cultural muy definido, muy cerrado, y hacer arte en la vía pública para cualquiera, porque estamos rompiendo con la fiscalización del tono, porque estamos dando mensajes directos. Y quiero ahora leerles esta frase de la escritora Lina Meruane. En su libro Contra los hijos escribió, abro cita: presten atención, a cada logro feminista ha seguido un retroceso, a cada golpe femenino un contragolpe social destinado a domar los impulsos centrífugos de la liberación. Cierro cita. Y cuando veo ese contragolpe social del que habla Lina Meruane, también sé que está hablando de la fiscalización del tono. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando nosotras y nosotres compartimos nuestras historias, incluso en los eventos más íntimos, nos damos cuenta de que son similares, de que no son tan diferentes unas historias de otras. Y en ese momento es cuando dejamos de llamarle vida privada y vida íntima a las historias de abuso. La emancipación es hermosa por donde se vea y es un feliz logro donde las mujeres podemos vivir infancias sin violencia, sin maltrato físico y psicológico, sin pensar que estamos manchadas y rotas de por vida por haber sido abusadas, sino a partir de la emancipación recontar historias que van a ayudar a otras y que nos van a ayudar a nosotras mismas. Y cuando yo asumí que era sujeta histórica, que mi experiencia de vida era constructo teórico, como les dije hace un momento, que mi experiencia de vida era teoría y que eso también podía ser compartido para hacer que otras hermanas creen sus propios constructos históricos, para acuerpar también presencial y digitalmente a otras luchas, fue cuando en realidad pude politizarme
Y por eso creo que es tan importante hablar, por eso creo que es tan importante darle el pincel a todas las niñas, darle las plumas a todas las niñas y a todos los niños para decirles que pueden dibujar, que pueden contar historias y que lo que ellos están contando es genuino, es vital y es importante de transmitir. Cuando quise hacer este activismo con escritura, poniendo mensajes en la calle y con ilustración, haciendo algunos murales, me di cuenta que quería hacer ese tipo de activismo, que quería ser activista de las historias de mi madre y también quería ser activista de las historias de las mujeres de mi familia y de mis amigas. Porque para mí, cuando las feministas hacemos arte y estamos haciendo escritura e ilustración, estamos rompiendo la fiscalización del tono con nuestra vida. Estamos dando esos mensajes para que sean entendidos, escuchados, estamos expresando la rabia legítima, pero sobre todo estamos construyendo. Y cualquier tipo de intermediario que quiera modificar y deformar nuestros mensajes, pues va a ser más difícil con el tiempo porque vamos a seguir compartiendo estas historias. Por eso creo fervientemente que cuando colocamos estos mensajes en la vía pública, estamos siempre creando diálogos con la gente de a pie. Y para muestra un botón, en la marcha del 8 de marzo de este año de 2020, pueden ver imágenes y o seguramente estuvieron ahí. Fue hermoso ver la cantidad de gente y la cantidad de mujeres que nos reunimos y la marcha creo que fue impresionante y eso fue porque ellas rompieron con la fiscalización del tono y por primera vez mujeres de muchas generaciones fueron a las marchas. Quiero pensar que las narrativas móviles, sacar la ilustración y la escritura del espacio privado para ponerlo en la vía pública es una carta abierta para que otras y otros hablen y escriban sus historias y emerjan sentipensantes, múltiples y legítimas. Quiero contarles que desde hace un año tengo una fantasía con la que pienso regularmente. En esta fantasía imagino que hago un viaje en el tiempo, exactamente en febrero de 1928, para encontrarme con Antonieta Rivas Mercado y traerla conmigo a la noche del 16 de agosto en la protesta que hicimos en la Ciudad de México en 2019. La tomaría de la mano, le presentaría a mis amigas, le pondría un poco de diamantina rosa en las mejillas y caminaríamos juntas hasta el monumento que su padre construyó. Le diría que las mujeres mexicanas y en todo el mundo hemos creado esa lógica propia con la que ella había soñado y a la que llamamos feminismo, y que este monumento lleno de grafitis y lleno de pinturas de colores, para nosotras es la victoria alada. Muchas gracias.